Bienvenidos a este capítulo número 5 de Hablemos Claro de Contratación. Hoy en un formato totalmente distinto, diferente y con un invitado. Desde ya debo decir, Kate no va a estar hoy porque está haciendo unos temas que la tienen, digamos, bastante ocupada, pero la vamos a tener en los siguientes capítulos. En la noche de hoy vamos a darle continuidad al capítulo donde comenzamos hablando de ese análisis del sector, del estudio previo, de todas esas garantías. Y hoy vamos a comenzar a hablar de otro documento. Pero antes de yo decir que vamos a hablar del aviso de convocatoria, quiero presentarles al doctor Juan Fernando Hernández. Juanfer, bienvenido. Muchas gracias, Nuestro primer invitado. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí con ustedes. Nuestro primer invitado, yo siempre digo, este formato yo creo que se va a llamar también como Hablemos con la People. Hoy dentro de esa People está mi querido amigo Juanfer. Juanfer, porfa, preséntate a la audiencia, que la audiencia vea quién es esa persona que ha estudiado tanto, que es tan preparada, que ha hecho tantos procesos de selección y tan importante, porque ya el doctor Juan Fernando le dirá que, y entonces hay que echarle la culpa porque tenemos muchos trancones gracias a él por la avenida 68. Entonces, doctor Juan Fernando, por favor, lo escuchamos, somos todo oídos. Muchas gracias, Juanca, Esteban, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo soy un abogado, especialista en contrataciones, especialista en derecho administrativo. Llevo trabajando. Contratación también, pero honoris causa. Sí, no tengo el título como tal de especialista, pero pues, con toda la experiencia que nos ha tocado, sí. Llevo prácticamente trabajando en contratación estatal 20 años, 18 años aproximadamente de experiencia en contratación estatal. He pasado por muchas entidades, tanto del orden nacional como del orden distrital, en las cuales he tenido la oportunidad de asesorar en temas de procesos de selección, en contratación, en ejecución de contratación, en procesos sancionatorios, en liquidaciones, etcétera, etcétera. Y también he tenido una que otra asesoría a empresas privadas en las cuales han tenido algún tipo de inquietud con los procesos de selección o con la ejecución contractual. También he podido hacer esos servicios de asesoría ante entidades privadas. Entonces, con Juanca nos conocemos casi desde el 2016, cuando empezamos a trabajar en el IDU juntos. Eso fue una época para el IDU, estábamos trabajando en el IDU, una época muy, muy bonita. Yo creo que es una época dorada, donde bajo la administración del alcalde Peñalosa hubo un impulso muy fuerte al tema de la infraestructura vial. Entonces nos tocaron procesos bastante grandes, entre esos estuvo Carrera Séptima, la 68, la ampliación de la autopista norte, espacio público del Humedal Córdoba, el puente este que acaban de inaugurar de la avenida Boyacá con 127, todos esos pasaron por nuestros escritorios. Entonces, bastante tiempo. Y el duro del Secop era nuestro coequipero, ¿no? Obvio, Esteban siempre fue el duro, además que en esa época fue de los precursores de Secop 2. Fue el que empezó con Secop 2 a montar los procesos. Estábamos hasta ahora empezando con Me tocaba aguantármelos a las 10, 11 de la noche, pero bueno, ahí se forma una amistad agradable, ahí de eso es lo que se aprende, esa es la experiencia. Así es. Oye, Nos tocó duro. yo no sé en qué capítulo, creo que fue el capítulo 1, porque creo que hicimos una referencia. Bueno, y si ustedes no entienden algo en la plataforma, ¿qué hacen? Y yo siempre digo, llamo a Esteban, no tengo más nada que hacer, o sea, ya. No hay de otra. ¿Qué hay que hacer? Estevitan, hermano, ayúdame con esto, por favor. Sí, claro. Estevitan siempre resuelve, así es. Conocido eso, yo diría que los invito a que comencemos a hablar del tema que nos convoca en el día de hoy, ya que, digamos, como yo les venía exponiendo y lo he venido mencionando en otras alocuciones o en otras intervenciones, los documentos en la fase precontractual funcionan como una escalera. Y eso lo vamos a encontrar, ¿por qué? Porque es como una escalera ascendente. ¿Y eso qué significa? Que yo comienzo con ese análisis del sector, me voy al corazón de lo que yo denomino del documento corazón de la contratación estatal, que es el estudio previo. Ese estudio previo después va a ser fortificado y lo vamos a encontrar, digamos, gran parte de esa información en el proyecto de pliego de condiciones. Más tarde la vamos a encontrar en el pliego de condiciones
a partir de todas las observaciones que se encuentran. Entonces, digamos que todo va teniendo una cadena ascendente y la noche de hoy o el día de hoy, para algunos que nos están escuchando, tenemos que hablar de un punto, digamos, en el que quedamos y que hace continuidad con el capítulo anterior, que es el aviso de convocatoria. Entonces, Esteban, ¿qué es el aviso de convocatoria? Úpale, el aviso de convocatoria. No, brother, usted me pone a mí unas cosas. Mi jefe No, donde me llega dice, va a creer que yo sé hacer documentos, entonces, no. tú tienes que decir, es un aviso que publico. Sí, Chao. yo es lo único que te puedo decir, bro. Es un aviso que yo publico y de hecho cuando yo empecé en el IDU había un señor que llegaba con un pergamino y era un recuadro grande y decía, déjeme ver los avisos de los procesos que se publican. Y yo, mi señor, pero no sé de qué me habla. Y era un recuadro donde se publicaban esos avisos con un chinche y eran 16 licitaciones y el señor iba y revisaba LP no sé qué, CMA no sé qué, y yo, bendito Dios, ¿qué es esto? Dios mío. Entonces, para mí eso es un aviso, bro. O sea, yo de ahí para adelante no tengo más. Doctor Juan Fernando, para usted, ¿qué es un aviso de convocatoria? Hay varias definiciones. Digamos, podríamos hablar de definición jurídica, pero a mí me gusta saberlo como esas pequeñas cartas de amor para esos románticos, poéticos de hace muchos años, como lo soy yo, que empezaba uno a enviar esas carticas a las novias diciendo, hola, soy Juan, mira, me gustaría tener una relación contigo, me gustaría invitarte a salir, y empieza uno a echar como el carretazo de lo que uno quiere con esa niña. Claro, hoy en día todo eso se hace por WhatsApp, se hace por redes sociales, yo digamos, ya estoy arcaico con ese tipo de temas, pero igual ese es como esa primera invitación que tiene con esa niña linda que quiere invitar a salir y que quiere tener como una relación un poco más estrecha. Entonces, así lo llamo yo en mi mundo romántico de la contratación. Digamos que yo ya decantando un poco eso, porque me gusta mucho la carta de amor, yo diría que personalmente ese aviso de convocatoria es un documento oficial que saca la entidad pública en la que, ¿qué? En la que anuncia que está interesada en contratar un determinado bien o servicio. Entonces, ahí yo ya comienzo a decir, oiga, yo, por ejemplo, alcaldía municipal X, deseo contratar gallinas ponedoras. O yo deseo contratar y me remonto, y digamos, creo que es al episodio 2, donde estábamos hablando de las macetas, el vendedor de macetas. Y entonces yo deseo contratar unas macetas para que hagan o adornen la entrada de mi institución. Entonces, allí yo voy a decir, toc, 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 toco la puerta para todas aquellas personas que puedan estar interesadas y yo aviso, mando ese mensaje para que la gente sepa y se entere de que yo como entidad pública deseo celebrar un contrato. Digamos que me voy un poco más allá y entro un poco al término jurídico para decir que esto termina siendo un acto administrativo de carácter general y me gusta mucho porque el doctor, tras bastidores, hace unos instantes, el doctor Juan Fernando me estaba diciendo algo que me gusta mucho, que es un acto administrativo de trámite. ¿Por qué me estabas diciendo eso, Juanfer? Lo que pasa es que, digamos, como esto es un procedimiento administrativo, pues los procedimientos administrativos diferente a los procesos judiciales, que tenemos varios tipos de providencias, como son los autos de sustanciación, los autos que deciden recursos, los autos, etcétera, etcétera. Nosotros en los procesos administrativos nos regimos es por la expedición de actos administrativos. Y esos actos administrativos precisamente son de diferentes características en estos procesos. Este no es un acto administrativo que va a decidir absolutamente nada. Digamos que la característica especial de los actos administrativos, como lo decía la jurisprudencia, en especial las de Santofimio, los del Consejo de Estado, y que también la trae la definición en parte de la doctrina, es todo acto que crea, modifica y extingue derechos. En este caso, nosotros, si ustedes se dan cuenta, no estamos ni modificando, ni extinguiendo, ni creando derechos para absolutamente nada. Lo que estamos haciendo es simplemente como una convocatoria pública para que las personas que estén interesadas o que tengan una capacidad de proveer este tipo de servicios o de bienes que requiere la entidad puedan participar en el proceso de selección. Entonces, es simplemente un acto administrativo, porque como es un emanado de la entidad pública, es un acto administrativo en el cual hago una convocatoria general para que se presenten las personas. Aquí no le estamos otorgando derechos a nadie, no le estamos reconociendo derechos a nadie, sino simplemente abro o empiezo un proceso para que podamos seleccionar una persona
que pueda llegar a ser un contratista que me preste un servicio a mí. Es por eso. Yo todavía no tengo el don de leer la mente, pero estoy leyéndole la mente a mi querido Esteban. Y Esteban te va a hacer una pregunta, porque él tiene ya la cara esa propia. Es que ustedes hablan muy bonito, en serio que sí, ustedes hablan muy bonito. ¿Ese aviso va firmado? O sea, lo pregunto, ¿ese aviso debe ir firmado o cómo? ¿O solo con que se publique en SECOP ya es como, pues por lo que es transaccional? Es una buena pregunta. Digamos que el decreto como tal, que lo regula, no tiene previsto que eso venga firmado. Lo que pasa es que como cuando estamos hablando de que lo estamos haciendo por la plataforma SECOP 2, la plataforma SECOP 2, al ser una plataforma transaccional, en teoría todos los actos que nosotros publicamos ahí son, o que empezamos a llevar el proceso ahí, quiere decir transaccionales porque hacemos todo el proceso de selección y la firma del contrato y la ejecución del contrato en la plataforma. Entonces, los actos que nosotros estamos publicados, como vienen desde el usuario de la entidad que tuvo un proceso previo de registro, de reconocimiento de las personas, etcétera, etcétera, de la firma, etcétera, etcétera, ese proceso o ese documento que nosotros publicamos ahí desde el usuario de la entidad pública se tiene como, se reconoce o se le da esa característica de una presunción de legalidad en el sentido de que viene de uno de los usuarios de la entidad. Entonces, no necesita estar firmado, pero por el estar en la plataforma transaccional adquiere esa presunción de legalidad que viene de ser de la entidad pública y que viene de un funcionario competente para hacerlo en la entidad pública. Yo no sé si te voy a hacer otra pregunta, pero ¿qué pasa si la embarras? O sea, porque es que ya, y sobre eso, y él se ríe. O sea, si la embarra más, no si la embarra más, si no la publica, o sea, si es viernes, pasa sábado, domingo, y el lunes 8 de la mañana me llama el abogado diciéndome, Estevitan, es que no subí el aviso. Entonces, yo así ¿cómo así que no subí el aviso? Entonces, yo digo, si lo subo por mensaje, ¿es un buen consejo el que yo le doy? O mejor le digo, brother, yo soy técnico, yo no soy abogado, consultemos. Llama al doctor Juan Fernando Hernández. Sí. No. Es frente a eso. ¿Tú quieres dar respuesta o dale, adelante? No, dale, adelante. Yo diría que hay, de hecho, ya lo hemos tocado en el capítulo 4 y allá lo estamos analizando desde el estudio previo. ¿Qué pasaba si yo no publicaba el estudio previo? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no publico el aviso de convocatoria? Básicamente, tienes dos vías, tienes dos alternativas. La que a mí me deja más tranquilo, la que me genera mayor seguridad, es si yo saneo el proceso. Y entonces yo hago un saneamiento del proceso que yo sé que ahorita el doctor Juan Fernando puede que pero yo creo que va a ser el otro capítulo, nos va a explicar cómo hacemos esa resolución de saneamiento y qué debe contener y cuál es la normatividad que la regula. Pero básicamente yo haría un saneamiento del proceso y publicaría nuevamente el aviso de convocatoria, correría los plazos propios de la modalidad de selección para darle publicidad a todo el documento o más bien a todos los documentos, incluido el aviso de convocatoria. No sé tú qué opinas, Juanfer. Hay algunas personas que hacen lo que dice Estevitan, que lo publican por medio de mensaje. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, pues digamos que la plataforma transaccional lo permite y permite hacer ese tipo de cosas, que es una solidez práctica. Pero si nosotros lo pensamos desde un punto de vista más detenido y un poco más específico, como les estaba diciendo ahorita, el aviso de convocatoria es el que es como ese acto administrativo que nos permite abrir el procedimiento. Entonces, mal haríamos nosotros en tener abrir un procedimiento sin ese acto de apertura publicado en donde debería estar, que en este caso sería dentro de los documentos de los antecedentes del proceso, dentro de los documentos del proceso, que es porque este es el que nos da nos abre la ventana para que iniciemos el proceso. Por eso nos ayuda a prevenir posibles responsabilidades penales,
incluso hay casos en los cuales se podría interpretar como esto, como una indebida celebración del contrato, teniendo en cuenta que te volaste una etapa o que no hiciste una debida publicación de los O la documentos. nulidad incluso del proceso, ¿no? Exacto. Entonces, Si no subiera preferiblemente, la apertura, ¿me devuelvo? pues el saneamiento lo que implica es, o lo que dice el saneamiento como tal, es que vamos a, como su nombre lo indica, vamos a tratar de limpiar las embarradas que hemos tenido dentro del Le di proceso. una carta de amor, la embarré, ahora voy a dar un Es como si saneamiento. No, ni siquiera, no publicaste la carta y le agarraste en la O mano y sea, le diste un besito. exacto, ni siquiera le enviaste la carta, la dejaste en tu casa, entonces después la gracia sería como retrotraer las cosas un poquito para que empecemos la relación de una manera adecuada. Sí, Claro, como borrón y cuenta nueva, más o menos. exacto. No es común, pero pues ese tipo de soluciones las brinda la plataforma, pero yo me adhiero a la recomendación que hace el doctor Juan Camilo, y es que realmente empecemos bien las cosas, hagamos las cosas de manera adecuada, empecemos el procedimiento bien y saneémoslo desde el principio para evitarnos ese tipo de preguntas después, o de un ente de control, o de un interesado, etcétera, etcétera. Pero sí empecemos bien las cosas, antes de agarrarle la mano, por lo menos conozcámonos y salgamos y nos tomamos un café. De acuerdo. Yo ahí diría, si digamos, para efectos de memotecnia, el aviso de convocatoria se encuentra regulado en el decreto 1082 y yo como abogado, digamos, haciéndole honor aquí y antesala al doctor Juan Fernando, se encuentra regulado específicamente en el artículo 221, 12, y en este se enumeran cuáles son, digamos, o cuál es el contenido mínimo que debe contener ese aviso de convocatoria. Ustedes me dirán, que man sí repite eso. Y yo soy escuelero y soy profesor y entonces por eso les digo, ojo, acuérdense de la escalera ascendente. Y en la escalera ascendente, la información que va a tener el aviso de convocatoria, ¿de dónde viene? Del estudio previo. Y solamente y entonces, ¿qué vamos a encontrar en ella? Objeto a contratar, modalidades de selección, y acuérdense, los 5 dedos de la mano: licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada, contratación directa. ¿Y cuál me hace falta, doctor Juan Fernando? Mínima cuantía. Mínima, concurso de méritos ya lo dijiste, mínima cuantía. Sí. ¿Mínima? Entonces, sí, mínima. Y entonces, ¿qué otras cosas? No está poniendo cuidado. Ojo que el doc no está poniendo No. Ahí está Evitan, Dios mío, Evitan, por Dios. Llamado al orden, Esteban, por favor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, adicionalmente de las modalidades, vamos a traer plazo del contrato, ya lo vamos a tener de otro lado, pero aquí van a comenzar a jugar un papel trascendental y que no lo tenemos en las etapas previas, que son las fechas, que es el cronograma. ¿Por qué esas fechas y ese cronograma, doctor Juan Fernando? Supremamente importante las fechas del cronograma, porque hay varias etapas que son necesarias para la debida celebración de un negocio jurídico. Como lo hablábamos en algunas de las tantas charlas que teníamos con Juan Camilo y con Esteban en el IDU, los requisitos mínimos de todo negocio jurídico siempre son el precio, la cosa y las partes que intervienen. Entonces, nosotros en estas etapas es importante que tengamos claras las fechas, porque en esas etapas nosotros podemos empezar a discutir con la entidad estatal el precio y la cosa, es decir, el objeto y el valor del contrato. Y es importante que lo podamos hablar porque eso nos permite una debida configuración del negocio jurídico. En teoría, muy en la teoría, pero pues que pues en todo contrato tiene esa característica, es que estos son contratos consensuales, en los cuales yo empiezo a celebrar o a llegar a un acuerdo entre dos partes para poder saber cómo ellos satisfacen las necesidades y cómo y cuánto le va a costar eso. Hay otra etapa supremamente importante de la que nosotros hablábamos y es la etapa de la fecha del cierre o la fecha en la que yo hago la presentación de las propuestas. Porque después de esa parte de concertación que nosotros tenemos, ahí es cuando yo materializo efectivamente como proponente una entrega de una propuesta, una entrega de una oferta para la entidad estatal. Y ahí esa fecha es tan importante porque eso nos permite a nosotros dilucidar también algunos, o nos marca ciertos hitos, o nos marca ciertas fechas, cierta fecha cierta para incluso determinar ciertos valores o ciertos factores de calificación
ponderables o que le otorgan puntaje a los proponentes para que puedan ser elegibles. Entonces, por eso es tan importante que todos estemos muy pendientes de las fechas del cronograma, porque eso nos permite, o sea, nos permite llevar un proceso de negociación y un proceso de calificación adecuado para todas las personas que participan. Entonces, recomendación para todas aquellas personas que nos escuchan, esa audiencia, cuando ustedes vean dentro del SECOP, incluso Esteban ahora nos los va a mencionar o nos los va a mostrar, porque esta es la nueva invención que tiene este formato, en donde ya nosotros le vamos a traer a ustedes no ese imaginario que tenemos allá en la nebulosa, sino que lo vamos a decantar para que ustedes lo vean dentro de la plataforma y digan, ah, ese es el aviso de convocatoria, ah, mira que ese es el título. ¿Y dónde lo encuentran? Dentro de los documentos precontractuales, y ahí se van y dice, normalmente dice aviso, le dan descargar y ahí aparece. Y cuando lo descargan y ustedes lo ven, ahí lo importante es que se dirijan a ese cronograma y observen que existe. Esteban, vamos contigo, por favor, para que nos muestres de pronto cómo funciona ese aviso de convocatoria. Dale, de una. Entonces, espérame, proyectamos. Ingresamos primero a el SECOP 2, después vamos a búsqueda de procesos. En búsqueda de procesos vamos a buscar el proceso de gallinas, que era el que nos estaba interesando, y vamos a revisar este que encontramos, que es una subasta. En la parte inferior del tipo de proceso lo podemos visualizar y vamos a irnos a los documentos del proceso. Aquí en los documentos del proceso ustedes van a encontrar toda la información, solicitud de cotizaciones, CDP, estudio del sector, estudios previos, proyecto de pliegos, el aviso de convocatoria, que es el del que estamos hablando. Entonces vamos a abrir el aviso de convocatoria. Aquí es el aviso y este es el documento del cual les estamos hablando. Entonces ya con eso podemos, digamos, tenerlo claro. Ok. Gracias, Esteban, por habernos ayudado con ese tema del aviso de convocatoria. Importante que ustedes lean los títulos. Tienen que leer qué dice el documento, sobre todo si dice el título aviso, si dice prepliego o pliego. Por favor, no presenten una propuesta en prepliegos. Por favor. Por favor, no lo hagan. Sí. O sea, desde ya. Y ojo con eso, porque tienen que saber diferenciar entre un documento. Incluso, léanse las adendas, pero en el siguiente capítulo le vamos a explicar cómo funcionan las adendas. Desde ya voy haciendo un encadenamiento con el siguiente capítulo para que ustedes vayan interesándose de que esto va por partecitas. Y entonces yo, digamos, tendría que agregar adicionalmente y dirían, Juan, pero ¿cómo hago si yo estoy en una mínima cuantía y yo no veo ese aviso de convocatoria? ¿Qué dirá usted ante eso, doctor Juan Fernando? ¿Qué respondería? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Es obligatorio, no es obligatorio para las mínimas cuantías. O sea, en una prestación de servicios tampoco. Tampoco. No, pues es que me ha pasado, en auditorías me han dicho dónde está el aviso y yo... No, para las prestaciones de servicio tampoco es necesario. Pero sí, en algunos sí hay que, algunas exigen las presentaciones de ofertas de los contratistas, pero pues hay una especie de medio documento en algunas entidades, dentro de la gran experiencia de varias entidades que he pasado, porque a pesar de que nosotros tengamos la ley, a pesar de que tengamos la jurisprudencia, a pesar de que tengamos los manuales de Colombia Compra, etcétera, etcétera, cada entidad en materia de contratación estatal es un universo nuevo, porque cada entidad tiene la facultad de regular internamente sus procedimientos, bien sea con los manuales de gestión contractual, los procedimientos por el sistema integrado de gestión de calidad y los formatos que allí establecen. Entonces hay ciertas entidades que sí tienen como un formato de carta, no es precisamente un aviso de convocatoria, pero sí de carta con el cual invitan a los contratistas de prestaciones de servicios a que envíen una propuesta y con eso empiezan el proceso negociado. Una carta de aceptación como de invitación. No, eso es una invitación. Exacto. Sí, esto es una invitación. Ya. Sí, es una invitación. Una que otra. Aunque no Vaya. pero sí pasa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ustedes van, cuando se vayan a los documentos precontractuales, cuando estén, digamos, en una licitación, sí van a encontrar el aviso de convocatoria. Si están en un concurso de méritos, sí van a encontrar ese aviso de convocatoria, igual que en una selección abreviada. ¿Dónde no lo van a encontrar? En mínima cuantía y en contratación directa. Correcto. Señores, ustedes hablan muy chévere, pero me toca irles cerrando el tema para pasar al siguiente
tópico del día de hoy, que es el prepliego. Esteban, ¿qué es el prepliego? Vale. Bueno, para mí el prepliego es un borrador. O sea, el borrador es como eso que te dan previo para poder visualizar un proceso de selección. Lo que te dicen como si hay gallinas ponedoras, entonces te van a decir, ojo, que son 10, no son 15. Entonces el hombre dice, pero la gallina no está, o sea, el costo de la gallina no es ese. Yo hago una observación. Entonces el prepliego te da como esas condiciones de contratar, ¿sí? Entonces yo no sé mucho, yo solo sé publicar y publico el prepliego electrónico para que después me puedan hacer prepliegos. Entonces, pero sí, para mí el prepliego es un borrador. Es como eso que te dan inicialmente para que te prepares para la presentación de una oferta. Para mí. Eso es, o sea, básicamente el prepliego es una versión inicial del pliego de condiciones. Es un documento preliminar, y corrijo, preliminar. ¿Qué pasa con él? Que se pone a disposición del público en general. O sea, normalmente ustedes ven aviso de convocatoria y abajo aparece prepliego. ¿Y esto es con qué propósito? De que todos los posibles interesados puedan elevar observaciones que permitan ir ajustando ese documento preliminar al que le llamamos prepliego o proyecto de pliego de condiciones. Doctor Juan Fernando, ¿usted qué opinaría del prepliego de condiciones y de pronto qué historia tiene respecto al prepliego y lo interesante que son los prepliegos? Pues el proyecto de pliego o el prepliego es un documento donde la entidad pública básicamente tiene como ese primer acercamiento con el mercado, donde le está describiendo cuáles son las necesidades que tiene, las cantidades, las especificaciones técnicas y cuál es el precio que está dispuesta a pagar o los precios topes que va a tener ahí. ¿Por qué razón? Porque como lo habían visto en los capítulos anteriores, pues el análisis del sector no solamente nos determina a nosotros los requisitos habilitantes, ponderables, cómo funciona el mercado, sino que también nos ayuda a determinar a nosotros como entidad cuál va a ser el precio máximo que nosotros vamos a pagar. Entonces, eso nos permite a nosotros empezar ese acercamiento o empezar ese relacionamiento de lo que sería el negocio jurídico que vamos a tener. Ahí es cuando, de alguna manera, muy somera, se empieza a hacer ese acuerdo de voluntades para poder generar el posible contrato que vamos a tener. Por eso las personas pueden hacer observaciones de las condiciones técnicas, del precio, etcétera, etcétera, para que podamos realmente acercarnos a lo que efectivamente el mercado nos puede prestar. Una de las condiciones, una de las anécdotas más, pues digamos, más difíciles que tuve que vivir o que he tenido que vivir durante mi experiencia profesional es cuando yo trabajé en la UAES, que es el que se encarga de la basura, alumbrado público y el tema de los cementerios. Cuando estábamos en la época en que yo estuve, nos tocó hacer la modernización de los hornos crematorios. Y los hornos crematorios, pues no es algo como que, yo tengo la Challenger 4 700Z con el que hago esta quema de personas más rápido. No, eso es de personas. Es que literalmente es eso. Es eso. Tiene que fabricarse una máquina especializada para el espacio, para las condiciones ambientales, etcétera, etcétera, donde es un tema bastante técnico. Entonces, en ese servicio de la proyección de los pliegos de condiciones, en el aviso se tenía una fecha muy importante que se llama la visita técnica. La visita técnica es precisamente que las personas que están interesados en participar van y miran lo que existe, el espacio y cómo funciona más o menos el volumen de los requerimientos que estamos teniendo y empiezan a formular técnicamente o pueden empezar a formular técnicamente su propuesta o si existen algunos vacíos en el pliego de condiciones, en el proyecto de pliego de condiciones los formulan para que puedan tener. Obviamente, pues eso para uno como abogado es una cosa supremamente fuerte porque literalmente la visita técnica es ir a ver cómo van a quemar cuerpos. Eso es una cosa salida de toda película de Stanley Kubrick que te puedas imaginar, pero igual es una de las cosas fantásticas que tú puedes empiezas a conocer en este mundo técnico de las necesidades de las entidades. Juanfe, yo ahí, de hecho, incluso por eso digo, para mí la etapa de prepliegos va muy de la mano o va intrínsecamente relacionada con las observaciones. Para mí, aquí es la etapa en donde yo tengo que leer el documento y decir,
eso es viable, eso no es viable, necesito decir, corrijan, ajusten. Así es. Y ojo que la entidad tiene que responder todas esas observaciones. Por supuesto. Aquí yo también traigo una anécdota, y es que una vez estaba en una entidad pública, yo estoy asesorando un proyecto que tiene todo el tema de radares a nivel nacional, y entonces resulta que cuando radares, para que ustedes lo vean, es dónde va cada avioncito. Y entonces en eso es, saca la entidad pública la licitación, y entonces viene y por allá dice una empresa, oiga, es que esa tecnología que usted está utilizando no es la de punta, ya está desactualizada. Imagínate. Y entonces todo el mundo, ¿cómo así? Si esto lo acabamos de hacer, sí, es que la tecnología acaba de cambiar hace 6 meses. Y entonces, claro. Claro. Y lo adicional es que la tecnología nueva era más barata. Entonces, claro, entonces te genera una modificación del precio, genera modificaciones de tecnologías y sobre todo en las especificaciones técnicas de lo que vas a contratar. Entonces, es muy importante hacer esas observaciones, esa primera oportunidad que tienen los posibles interesados de decirle a la entidad, oiga, ajuste aquí, ajuste A, ajuste B, ajuste C. Yo resumiría diciendo que ese pliego de condiciones, o sea, digamos, se divide en varias etapas o en varias partes. Una parte que habla de ese negocio jurídico que me mencionaba el doctor Juan Fernando, pero adicionalmente que tengo que presentar, cómo va esa oferta, cuándo se presenta esa oferta, qué contiene esa oferta, cómo cumplo con esos requisitos habilitantes, cuáles son esos requisitos puntuables. Entonces, digamos, esto es de los documentos trascendentales. Dentro de todo el esquema precontractual va a estar este documento o este proyecto de pliego de condiciones. Aquí, no sé, digamos, y a Esteban, ¿qué te ha pasado a ti con este proyecto de pliego de condiciones? No, brother, me ha pasado todo. Porque es que a mí me toca, pues, puede sonar feo, pero a mí me toca el lado más feo, weón, que es la plataforma. Entonces, el abogado, ustedes fueron al horno, se volvieron ingenieros ambientales, ingenieros aeronáuticos, que ya saben los aviones. Entonces, les digo, ahora vamos a subirlo a SECO. Entonces, ya todo el mundo empieza a rascarse la cabeza. Entonces, yo le digo, bueno, y los códigos UNSPCC, regáleme si está en el plan anual de adquisiciones. ¿Cómo así? ¿Que es el plan anual de adquisiciones? Entonces, como en la modalidad, después de eso hay que subir un cronograma, después de subir el cronograma me toca decirle que manejamos horarios militares, que las 7 son las 19, vamos a mirar el tema de las pólizas, si tiene un cuestionario, hay que poner los documentos y ahí es donde viene lo bonito. Ese documento que ustedes cargan, ahora hay que pasarlo a la plataforma. No, yo he tenido casos de que me he demorado 3, 4 horas cargando un prepliego, o sea, un prepliego electrónico. Eso es un tema que, bueno, yo a la gente le digo, practique, porque al final el conocimiento yo lo tengo, pero esas son las cosas que uno les explica y eso es lo que a veces el abogado digamos, se aparta porque él dice, ah, quiero entrar a contratación, listo, bienvenido. El problema es cuando te toca manejar la plataforma, entonces ahí es cuando vienen esas Súper. dificultades. Pero eso es sencillo. A mí todavía me preguntan, bueno, y si tú tienes un problema cargando un documento, ¿qué haces? Llamo a Esteban. El de los contratos, ¿sí? El de SECOP. Estevitan, ayúdeme, hermano. Eso es sencillo, sí. No, Pero imagínate tú en una entidad no conocer a un Esteban, bro. Claro. por eso yo te tengo la solución. Y la solución es de una vez te va a hacer la cuña publicitaria. A ver. Esteban, el de SECOP, está sacando unos cursos para todas estas personas, tanto para compradores como para proveedores, para que ustedes puedan seguir y conocer de manera pormenorizada y detallada cómo se sube ese pliego de condiciones, cómo se adelanta un proceso de selección, todos aquellos que, digamos, están iniciando en este bello mundo de la contratación y sobre todo del SECOP, porque esto son como planetas diferentes, pero todos están dentro de una misma galaxia. Entonces, es muy chévere y yo les pido de antemano el favor encarecido de que esta información no solamente se quede en ustedes, sino que, por ejemplo, la lleguen o la extiendan a todas aquellas personas que pueden tener una dificultad en este momento. Ya bien sea que estén trabajando en una entidad pública o que sean un proponente que quieran ofrecer todos sus bienes o servicios al Estado. Sigan a Esteban, el del SECOP, porque realmente allí van a encontrar mucha información de valor, mucho contenido y además esos cursos son súper
económicos. De hecho, o sea, Esteban y yo esta semana vamos a dictar clases en una entidad reconocida y esos mismos cursos allá cuestan casi el doble o el triple. Entonces, acá están mucho más económicos, solamente haciéndole el clic ahí, haciéndole la publicidad a Esteban el DSCO. Y yo por último, porque ya vamos cerrando, respetando a nuestra audiencia, yo tendría que preguntarle al doctor Juan Fernando, ¿los prepliegos son obligatorios? O sea, digamos, ¿la entidad está obligada o se compromete publicando ese aviso de convocatoria y esos proyectos de pliego de condiciones? No, pues es un elemento de planeación o hace parte de la planeación precisamente de la configuración del negocio jurídico. Por eso es tan importante pues publicarlo y que sea conocido por todas las personas interesadas, porque a lo largo de todo el proceso con las observaciones lo que vamos a hacer es perfeccionarlo. Es decir, se va a poder modificar a partir de las observaciones, por eso es tan importante conocer el pliego de condiciones con todos sus anexos, que viene el anexo técnico, el anexo de presupuesto, los anexos, todos los anexos que puedan tener, es importante conocerlo para que podamos ir configurándolo de una manera más adecuada para llegar al pliego de condiciones definitivo, que eso ya es un documento. Ahora bien, cuando la entidad pública cuando la entidad pública hace la publicidad del pliego de condiciones, ahí tiene contenido un cronograma, por supuesto, pero ese cronograma puede que las observaciones a veces sean tan complejas como la que nos estaba compartiendo ahorita el doctor Juan Camilo, y es que, hombre, usted no tiene actualizado y eso le implique un proceso de investigación del mercado más grande a la entidad, pues no es necesario que en el tiempo que yo tenía establecido, o no es obligatorio que en el tiempo que yo tenía establecido la publicación de la resolución de apertura y el pliego de condiciones definitivo, lo haga. ¿Por qué? Porque precisamente de ese proceso de conocimiento me di cuenta que tengo que ajustar muchas cosas para el pliego definitivo y me lleva a que no es necesario que haga la publicación en ese tiempo que lo termine, porque no es obligatorio. Por eso no es obligatorio el cumplimiento pues de ese cronograma que estaba ahí previsto, precisamente porque se puede presentar que necesito hacer una investigación mayor como entidad pública, pero sí es muy importante que sea publicado junto con el aviso de convocatoria cuando hago precisamente la publicación inicial, de tal manera de que todos puedan conocer los documentos y podamos participar en la conformación del negocio jurídico. Yo agregaría, digamos, básicamente la entidad está haciendo un tanteo, ¿no? O sea, Correcto. porque lo que hace la entidad es que publica ese prepliego para ver cómo comienza o cómo publica ahora sí y se compromete a un determinado negocio. Pero yo soy claro y hago la salvedad con negrillas y subrayado, mayúsculas incluso también, para decir, oigan, si ustedes tienen un prepliego y están interesados, puede que la entidad solamente reciba las observaciones que ustedes le elevan, pero se queda hasta ahí. O sea, la entidad no tiene ninguna obligación de sacar o de publicar el proyecto de pliego de condiciones ni el acto administrativo de apertura. Entonces, como para que a todos los miembros de nuestra audiencia lo tengan claro. Ya, digamos, haciéndole un respeto, digamos, doctor Juan Fernando, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy. Digamos que si alguna persona está interesada en tener sus conocimientos, adquirir de pronto una asesoría desde el punto de vista jurídico o incluso una entidad pública, porque muchos de nuestros televidentes o incluso nuestra audiencia pertenecen a entidades públicas, ¿cómo podrían contactarse con usted? Claro que sí, aquí les voy a dejar ahorita en el banner que aparecen ahí mágicamente, como aparecen en estos temas tecnológicos, ahí aparecerá mi correo electrónico y mi número de teléfono, donde se pueden comunicar conmigo y donde podrían hacer cualquier tipo de consulta en materia de contratación estatal, que con mucho gusto estoy dispuesto a brindarles esa asesoría. ¿Con honorarios o sin honorarios? Eso depende del nivel de chicharrón, doctor. Pero no, digamos que he tenido la posibilidad incluso de hacer asesorías con pequeños startups, en los cuales pues un startup es simplemente un emprendimiento que a duras penas tiene cómo sostenerse, pero que quiere iniciar en este mundo de la contratación. He tenido la oportunidad de guiarlos para que puedan participar de una manera más efectiva en los procesos de contratación. Entonces, bienvenidas todas las inquietudes, bienvenido, con mucho gusto estaré puesto a brindar las asesorías que sean necesarias. Esteban, por último, no sé qué quieres agregar sobre este tema digamos,
prepliego, ¿qué consideras que es importante o qué tip le darías a la audiencia? Bueno, yo digamos, como entidades, yo siempre les he dicho como piensen que usted va a presentar una propuesta, porque a veces el prepliego electrónico, el cuestionario es lo que tiene que cargar el proponente y a veces ponemos 2, 3 preguntas y ya. Y cuando realmente el proponente es nuevo, pues él cree que solo tiene que subir 3 documentos y pues se va a dar cuenta que en el documento, bueno, el informe de evaluación que se hablará más adelante, le van a llegar un poco de requerimientos donde le hizo falta un poco de documentos. Entonces, para las entidades es, uno, al abogado que practique, dos, que piense como un proveedor, si alguna vez ha presentado una propuesta, cómo le gustaría que la entidad le presentara la plataforma, y a los proponentes, o sea, que primero conozcan si está en prepliego o si está en pliego definitivo. Eso es lo primero. Y pues que no se vayan a poner a hacer propuestas en los prepliegos, porque pues obviamente van a adelantar el trabajo, pero pueda que en el definitivo les cambien todo. Cambie. Entonces, Así es. esas son mis recomendaciones. Yo secundo esa recomendación porque, digamos, existen personas que no se dan cuenta o no recuerdan la escalera y entonces se quedan en un escalón y resulta que hay un escalón posterior y realmente no llegan a la meta, porque la meta es leerme, digamos, todos los documentos, subir, incluso tener una resolución de adjudicación, que sería ya la meta final, cuando la entidad me adjudica un determinado contrato a mí. Entonces, creo yo que es importante diferenciar los títulos de cada documento, entender si estoy en un proyecto, un prepliego o un borrador, como lo identificó o lo tituló Esteban, o si ya estoy en un pliego, incluso si estoy en el pliego, si ese pliego ha tenido adendas. Pero eso, así tal cual, lo analizaremos en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo. Ya tenemos, con respeto a ustedes, a esa audiencia que siempre nos sigue, debemos decir gracias, doctor Juan Fernando, gracias Esteban por esta noche. Ha sido un placer y un éxito, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo. Dale, Así es. que sí, Gracias. seguirnos, por Gracias. favor. Chao. Chao.